con Joaquín Aranguiz. Aranguiz creo que es el apellido, bien dicho, lo dije mal. Es economista, es miembro del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Fundación Libertad y es quien nos va a contar sobre un informe que la Fundación ha realizado, ha trabajado sobre la jubilación que tenemos, sobre el sistema de jubilación que tenemos. Joaquín, ¿cómo te va? Está bien pronunciado Aranguiz, ¿verdad? Buen día. ¿Cómo va? Sí, Aranguiz, correcto. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, por suerte muy bien. Bueno, Joaquín, ¿sobre qué estuvieron trabajando? Bueno, no, lo que hicimos nosotros es presentar una infografía viendo un poco cómo está en números el sistema previsional argentino, sobre todo considerando que muchas veces estos temas se abordan desde el sentimentalismo, que llevan demasiado por el lado político, lo cual es entendible, digamos, considerando que los jubilados son una porción importante de la sociedad y siempre es fácil caer en la de que baja están las jubilaciones o este gobierno ajusta la jubilación y eso le pasa no solo a Milei, sino a todos los gobiernos. Pero creemos que por ahí es interesante ver un poco más el número, cómo está el sistema de jubilaciones, porque de ahí se puede sacar una explicación en última instancia de bueno, por qué las jubilaciones en última instancia son tan bajas y si hay una posibilidad de que mejore en algún futuro. Sí, lo interesante, Joaquín, también es saber cómo estamos y por qué llegamos hasta acá, ¿no es cierto? Para no repetir errores o para saber qué es lo que se hizo mal, evidentemente mal, porque este sistema, todos los sistemas jubilatorios en el mundo están complicados, pero el sistema jubilatorio argentino, en mi opinión, no existe. Contanos algunos números, Joaquín, por favor. Bueno, para hablar en ese sentido, para que nos hagamos una idea, hoy en Argentina hay 6.100.000 jubilados y pensionados aproximadamente, los cuales cobran 7,3 millones de beneficios. Es decir, porque un jubilado puede tener jubilación y pensión, entonces si nosotros sumamos todo eso, estamos hablando de 7,3 millones de jubilaciones o pensiones que paga el Estado todos los meses. Ahora, lo interesante de esas cifras es que si nosotros comparamos, por ejemplo, contra el 2001, el número de jubilados y pensionados se duplicó. Y si vemos el número de jubilaciones y pensiones, creció un 120%. ¿Y cuándo creció eso? Fundamentalmente, bueno, cuando hubo el cambio, ese traspaso del sistema de capitalización que había en Argentina al sistema de reparto, que fue allá por el año 2008. Recordarán que durante el gobierno de Cristina Kirchner, por ley, esto pasó por el Congreso, digamos, se cambió el sistema y básicamente lo importante es entender la diferencia que hay entre un sistema de capitalización y un sistema de reparto. No me quiero extender demasiado, pero poniéndolo en términos resumidos, en un sistema de capitalización cada uno aporta a una cuenta personal, claro, una porción de su salario todos los meses y llegado a la edad de retiro, la jubilación que va a cobrar esa persona habrá dependido de lo que aportó a lo largo de su vida laboral y obviamente tiene otras virtudes porque, por ejemplo, esos fondos, si la persona muere, se pueden heredar a sus hijos y en cambio en un sistema de reparto como el que tenemos actualmente, las jubilaciones de hoy se pagan con lo que aportan los trabajadores de hoy. O sea, toda la gente que hoy está en blanco, ya sea relación de dependencia o monotributistas o lo que fuera, aportan todos los meses y esto que aportan es lo que cubre las jubilaciones del presente. Sí, efectivamente, y aparte están, perdón, Joaquín, están a merced de manotazos, de un montón de arbitrariedades de quienes administran, que es lo que también ha pasado en todos estos años, ¿no? Exactamente, y para que te des una idea, el sistema cubre los beneficios que paga tan solo en un 50% aproximadamente. Claro. O sea, el sistema no se sostiene por sí mismo y tiene que ser complementado con aportes del Tesoro u otros impuestos que tienen como destino pagar jubilaciones. Pero es muy importante el tema de las jubilaciones, digamos, de temas fiscales, porque para que te des una idea, casi 4 de cada 10 pesos que gasta el Estado Nacional se van a pagar jubilaciones o pensiones. Entonces, es una porción relevante del gasto. No estamos hablando de una partida menor. Sí, vos sabés que al kirchnerismo se
se le atribuyen un montón de cosas que han perjudicado tremendamente a la Argentina, tremendamente, ha sido un desastre, pero yo creo que una de las peores cosas que ha hecho el kirchnerismo es meternos a todos los argentinos en una trampa mortal de la que es muy difícil salir. ¿Cuál es la trampa? La trampa es haber engordado tanto el sector público después de haber hecho bolsa el sistema de AFJP y haberlo engordado de esta manera, en donde el gasto ahora es muy difícil de bajar porque mayormente hay que salir a cubrir jubilaciones. Se robaron la plata de los fondos que había acumulados en las AFJP y además de eso generaron un sistema que no cierra y que hay que sostener, porque además, Joaquín, me imagino que me lo vas a decir ahora, incorporaron un montón de gente que no había hecho aportes. Entonces han hecho una catástrofe realmente, que es una trampa y de la cual es muy difícil salir. Tal cual, como vos lo decías, para que te des una idea de esos 7,3 millones de jubilación y pensiones que te decía que se pagan todos los meses, 4,3 millones, o sea, el 60%, son personas que ingresaron por moratoria. O sea, personas que no tenían los años de aporte necesarios. Recordemos que en Argentina, además del requisito de edad, vos tenés que tener 30 años de aporte como para poder acceder a la jubilación, más allá que después hay ciertos regímenes especiales para ciertas profesiones. Pero en general tenés que tener 30 años de aporte. Bueno, el 60% que hoy está cobrando una jubilación o pensión no cumplió con ese criterio y es la parte que explica justamente este aumento que te contaba al principio de que casi se duplica el número de jubilados y pensionados respecto a 2001. Uh-huh. Pero además, para sumar un dato, como vos lo contabas, en el 2008, cuando se termina el sistema de las AFJP, todos los fondos que había en estas AFJP fueron expropiados por parte del Estado Nacional para formar lo que se conoce como Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y un poco la justificación de ese fondo era, bueno, usemos ese fondo para que tenga cierta rentabilidad y con esa rentabilidad cubramos las jubilaciones en situaciones de emergencia. Y la realidad es que, lejos de usarse para ese fin, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad se usó arbitrariamente por muchos gobiernos, primero para financiar algunos programas y después fundamentalmente para, por ejemplo, intervenir en los mercados financieros cuando el gobierno de turno lo necesitaba. Sí. Bueno, estoy viendo acá algunos datos de lo que ustedes están presentando. Contame sobre perdieron 39% real desde enero de 2017, crecieron 36% real versus enero 2024. Contame un poquito sobre eso, Joaquín, por favor. Bien, te cuento que hay, además, digamos, del tema de la jubilación en sí y la cantidad de jubilados, hay una cuestión importante en el sistema jubilatorio que es la fórmula de movilidad jubilatoria, es decir, cómo se actualizan las jubilaciones cada cierto periodo. Y ahí cada gobierno puso un cambio en la fórmula jubilatoria. En su momento Cristina tenía una fórmula, cuando asume Macri se hace por ley un cambio de la misma, después con el gobierno de Alberto Fernández apenas asume, en un primer momento dan aumentos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo, después ponen una fórmula que era muy parecida a la de Cristina, pero tenía una actualización trimestral, y Milei, por decreto, cambia esa fórmula de movilidad jubilatoria el año pasado. Ahí, en ese sentido, lo que nosotros vemos es que cada cambio de la fórmula de movilidad que hubo desde la época de Cristina hasta el presente, le fue comiendo poder adquisitivo a las jubilaciones, al punto de que, como vos lo mencionabas, si nosotros miramos cuánto era la jubilación en enero de 2017, cayó hasta el presente casi un 40% en términos reales. Ese cambio de fórmula que hace Milei el año pasado, que empieza a actualizar básicamente por inflación, puramente por inflación, permitió que tengan cierto crecimiento si lo comparamos contra enero de 2024, pero el problema que tiene esta fórmula es que fija el nivel de las jubilaciones en uno de sus niveles más bajos en términos de poder adquisitivo de los últimos tiempos. Realmente se puede mirar la bondad o no de una fórmula, pero en última instancia lo que importa es si te pueden pagar o no las jubilaciones. Claro. Entonces,
podemos analizar si era más deseable las fórmulas anteriores o la fórmula actual, pero la realidad es que si el sistema de fondo tiene un problema estructural y no se puede autofinanciar, haya la fórmula que haya, las jubilaciones van a seguir en niveles extremadamente bajos. Sí, sí, claro. Bueno, muy bien. Ha sido muy, muy claro, Joaquín, y muy interesante que se hayan metido, que la Fundación se haya metido con el análisis de números concretos para no estar hablando tanto en el aire y entender un poco por qué, dónde estamos y por qué llegamos hasta acá, ¿no? Muchas gracias por tus explicaciones, Joaquín. Bueno, Marcelo, muchas gracias por el llamado. Al contrario, volvemos a tomar contacto en cualquier momento. Hasta luego. Chao. Joaquín Aranguis, otra vez volví a cometer el mismo error. Joaquín Aranguis. Lo conozco a Joaquín, pero el apellido me está costando. Es economista, miembro del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Fundación Libertad y nos contaba sobre este informe de jubilaciones que muestran algunos números que explican un poquito dónde estamos parados. En serio, a mí me parece que aquel robo a mano armada que fue vaciar el sistema de AFJP y llevarse la plata para hacer política, fue y lo que hicieron después de meter muchísima gente del sistema sin haber hecho aportes. No digo que no se pudieran haber hecho cosas con esa gente, pero no hacer este sistema, no meter a mansalva y sin tener la más mínima racionalidad y volteando la jubilación y el poder adquisitivo de los que sí hicieron aportes. O sea, la verdad que hicieron una catástrofe porque subieron muchísimo el gasto público además, con jubilaciones que es muy difícil de reacomodar. Es decir, hicieron un desastre, bueno, dejaron en una trampa tremenda. Toda esa gente es la que ahora, con los errores no forzados que cometió el gobierno nacional en las últimas semanas, aparecen de nuevo, se asoman, y por eso este fin de semana apareció Massa, por eso la marcha de Barra Bravas la semana pasada, esta semana la CGT asoma un poquito también la cabeza. Todos estos muchachos son los que generaron esto que yo les estoy contando. Hay que acordarse dónde estaba Massa, dónde estaba Vudú en este tema de las AFJP. Los tipos ahora dicen que quieren volver a traer soluciones. Son menos creíbles que un dólar rojo. Pero la Argentina es así, ¿viste? La Argentina es así. Bueno, muy bien. 9:27.